Buenas tardes para las personas virtuales. Vamos a dar 2 a 3 minutos más para comenzar la exposición y ya iniciamos. Muchas gracias. No, ya vamos a dar inicio. Hay ya personas conectadas virtualmente. Entonces, la idea es arrancar. Igual ellos van llegando con poco. En este momento, 5 personas. No, simplemente pues para las personas que nos acompañan virtual, pues, muchas gracias por acompañarnos a este evento, el cual es el 10º encuentro de proveedores y contratistas de EPM y la 5ª edición de jornadas técnicas. En esta oportunidad vamos a tener la presentación de selección técnico-económica de conductores de fase para las líneas aéreas de transmisión mediante inteligencia artificial. Esta presentación va a ser elaborada pues por Víctor, Cristian y Víctor. Víctor Jiménez es ingeniero electricista con más de 20 años dedicado a la ingeniería de líneas de transmisión y redes de distribución. Experiencia en proyectos HVAC y HVDC. Magíster en ingeniería eléctrica con énfasis en descargas eléctricas atmosféricas. Apasionado por la inteligencia artificial y su aplicación. Cristian Martínez es magíster en ingeniería eléctrica con 7 años de experiencia en el sector de transmisión de energía. Se ha especializado en áreas de diseño de líneas de transmisión, subestaciones eléctricas, transitorios electromagnéticos en sistemas de potencia y compatibilidad electromagnética en sistemas ferroviarios. Víctor Palmet es ingeniero electricista con trayectoria académica en técnicas de optimización y regulación eléctrica. Analista y diseño junior en el área de líneas de transmisión con proyección en desarrollo e innovación. Interesado en la implementación de nuevas tecnologías en el campo de la ingeniería. Muchas gracias por participar y adelante. Gracias a ustedes realmente por darnos la oportunidad de compartir este ejercicio acerca de la selección de conductores para líneas de transmisión. Es un honor para ICES y Soluciones Especializadas tener esta oportunidad, tener este espacio de poder contarles cómo nos ha ido con esto. Víctor Jiménez es mi nombre y voy a hacerle una breve introducción a la selección técnica económica de conductores de fase para líneas de transmisión aéreas con base en la aplicación de técnicas de inteligencia artificial. Sencillamente, esto se trata de
hacerse a las herramientas tecnológicas que están disponibles hoy en día. Dentro de eso, los algoritmos que emulan tanto la inteligencia artificial como el comportamiento de la naturaleza. Aquí hago un paréntesis, me refiero un poco a los algoritmos genéticos ahí, y ver cómo estas herramientas pueden catalizar un proceso que a lo largo de los años ha sido bastante consumidor de tiempo para la selección del elemento principal de la transmisión de potencia, que en este caso son los conductores. ¿Cuáles son esas herramientas? Técnicas de inteligencia artificial, entre las que destacamos redes neuronales artificiales, destacamos algo sobre sistemas expertos y destacamos también algoritmos genéticos para temas de optimización. Entendiendo la importancia de los conductores de fase dentro del proceso de transmisión como componente principal para que esto se dé a través de una línea de transporte de potencia, se sabe que la selección de los conductores no obedece solamente a escoger aquel que realmente nos permita esta transmisión, este transporte de potencia a través de un flujo de corriente correcto, es decir, el conductor de mínima sección que cumple con todas las especificaciones técnicas. Debe pasar por un proceso que va más allá de la capacidad térmica que este tenga, a un proceso de comportamiento, por ejemplo, para el desempeño ante el fenómeno corona y sus efectos, la interacción que tenga este conductor con respecto a la geometría de la estructura y así los parámetros eléctricos que esto genere para ubicar a la línea como elemento del sistema de potencia. Además de todas estas prestaciones técnicas que el conductor de fase debe tener, por supuesto, tiene un impacto muy grande, significativo, por supuesto, dentro de la economía de la línea. Y no solo estoy hablando de la inversión inicial, sino, por supuesto, de todo el ciclo de vida del activo. Entonces, en esto primero, hablando de la inversión inicial, están las dimensiones del conductor, que van a ser, junto con el matrimonio conductor-estructura, van a determinar los costos capitales o los costos iniciales, lo que se llama el CAPEX del proyecto, es decir, a un conductor pues, con mayores dimensiones, incluyendo su sección, incluyendo su diámetro, incluyendo su peso. Las estructuras van a ser estructuras mucho más robustas, por lo tanto también van a requerir cimentación un poco más robusta. Estamos hablando de que a mayor sección del conductor, mayor peso, vamos a tener un CAPEX mucho más grande. Sin embargo, cuando consideramos el ciclo de vida, que le llaman la vida útil de la línea dentro del horizonte de tiempo para el cual está planeado el proyecto, y consideramos los efectos de las pérdidas de potencia aquí, tenemos que estos conductores de mínima sección que de alguna forma estaban garantizando una inversión mínima inicial, un CAPEX inicial, van a derivar en costos mucho mayores cuando eso los traemos por un análisis económico a valor presente neto. Esto es algo que no es nuevo dentro del diseño de líneas y sobre todo tiene mayor impacto en aquellos proyectos donde las pérdidas técnicas son de vital importancia. Por ejemplo, proyectos de generación. Normalmente, dentro del cómo se hace esto, ¿qué técnicas se utilizan? Hombre, lo ideal es primero hacer una preselección de conductores, teniendo en cuenta la ubicación del proyecto, cuáles son las características ambientales, las características altitudinales del sitio por donde va a discurrir la línea de la ruta. Seguidamente se van a descartar algunos conductores pues, con respecto a las prestaciones eléctricas mínimas. Estoy hablando de pérdidas ómicas o pérdidas Joule. Se van a establecer algunos diámetros y configuraciones mínimas de las de conductores en cuanto a corona, sus efectos, determinación de campos eléctricos y magnéticos aplicables, por supuesto, para líneas de corriente alterna. Y con respecto a una configuración de estructura, se van a determinar unos parámetros de la línea para ver si esta realmente está teniendo las prestaciones especiales
especificadas o las que se requieren, sobre todo en temas de transporte de potencia. Se analizan otros aspectos como el SIL, por ejemplo. Lo correcto es que cuando ya uno tiene un universo finito de conductores de acuerdo a material, de acuerdo a dimensiones mínimas y de acuerdo a configuraciones máximas, uno puede con ese universo de conductores y pueda tener la posibilidad de evaluar cada una de estas opciones con las herramientas que hoy hacen parte del estándar de la industria. Un ejemplo, si tenemos algún software o algún programa para hacer distribución de estructuras a lo largo de la ruta de la línea, en caso, por ejemplo, PLC, de Power Line Systems, la idea es para cada una de estas opciones poder determinar con qué familia de estructuras estos conductores encajan mejor y así, por supuesto, tener un valor de CAPEX mucho más cercano a la realidad con base en las ventajas que uno toma de estos modelos de simulación que tenemos en el momento, como he mencionado, el programa para distribución de estructuras. Esto, sin embargo, a pesar que hoy contamos con estas herramientas computacionales que nos hacen el trabajo un poco más expedito, todavía sigue siendo la selección técnico-económica de conductor una labor que consume muchos recursos desde el punto de vista de tiempo y desde el punto de vista computacional. ¿Qué traemos ahora? Encontramos en algunas técnicas de inteligencia artificial, repito, caso redes neuronales artificiales, caso robots relacionados con sistemas expertos y recién incluidos algoritmos genéticos, como también algunas técnicas de inteligencia artificial para la optimización de costos. Encontramos esas herramientas que nos van a permitir a nosotros lograr mayores eficiencias en el caso de la selección técnico-económica de conductor. Entonces, para ampliarle un poquito los detalles acerca de cómo estas técnicas intervienen en el proceso y los beneficios que eso trae, el ingeniero Cristian Martínez y el ingeniero Víctor entrarán a ampliar un poquito eso. Gracias. Bueno, buenas tardes para nuestro público presencial y el público virtual. Creo que lo primero que debemos hacer es entrar en contexto con qué es la inteligencia artificial. Hoy en día está muy de moda este concepto. La inteligencia artificial lo que busca más que todo es poder emular algunos comportamientos que tenemos los humanos e interacciones en nuestro cerebro, pudiendo así dar soluciones lógicas ante distintas situaciones que se le puedan presentar. En su caso, aprendiendo de ellas mismas, tal cual como los seres humanos tenemos nuestro proceso de aprendizaje. En este caso en específico de la selección técnico-económica de conductor, como lo explicaba el ingeniero Víctor, estas técnicas nos permiten ser un catalizador de un proceso que se hace relativamente lento y tiende a evaluar un cuanto conductores finitos, una cantidad relativamente finita de conductores. La propuesta que nosotros traemos es poder, mediante esta implementación de diversas técnicas que se irán profundizando alrededor de la exposición, poder encontrar una mejor solución que cumpla con todos los parámetros técnicos y eléctricos, mecánicos, además de esto, y especialmente de costos. Entonces, existen diferentes tipos de inteligencia artificial. Los que implementamos durante esta propuesta son redes neuronales, algoritmos genéticos y sistemas expertos. La metodología para este proyecto se puede establecer en 3 diferentes etapas. Una primera etapa que es la obtención de los datos, que generalmente es la parte más importante para el entrenamiento y el aprendizaje de estos sistemas inteligentes. La segunda etapa, que es el procesamiento de estos datos a través de redes neuronales que son capaces de realizar predicciones y aprendizajes a partir de los resultados obtenidos previamente. Y una tercera etapa que implica a partir de estas soluciones o predicciones que dan las redes neuronales, tomar una mejor decisión a través de un algoritmo genético. Bueno, la primera etapa consiste en la creación de una base de datos en la que nosotros tomamos una gran cantidad de conductores que están asociados al PLC y se le calculan los diversos parámetros eléctricos que deben cumplir un conductor para ser
usadas con la línea de transmisión. Estos son parámetros de ampacidad, efecto Joule, ruido audible, radiointerferencia y efecto corona y sus efectos. Al nosotros realizar estas variaciones de los conductores ante diversos casos, ante diversas condiciones meteorológicas, realizamos una gran base de datos de alrededor de 40.000 posibilidades, que estas deben ser filtradas. Los filtros definidos son estos parámetros eléctricos que, como les comentaba, que deben cumplir bajo las distintas normativas técnicas establecidas. Posterior a esto, estos son los insumos y la parte más importante de las redes neuronales, que utilizan ese insumo, esa materia prima, para aprender y generar predicciones que posteriormente son completamente fundamentales en la solución para el algoritmo genético. Anterior a esto, me hizo falta una parte, disculpen, anterior a esto, estos datos se deben procesar con un software que ya he usado dentro del diseño de la línea de transmisión, que es el TLSCAD. Aquí es donde entra el sistema experto que nosotros llamamos robot, que lo que hace es automatizar una tarea repetitiva que a un ingeniero estructural o a un ingeniero en general le tomaría muchísimo tiempo. Así es. Específicamente esta etapa en la que el ingeniero Cristian va a profundizar y ahondar en cómo funciona el sistema experto del robot. Buenas tardes. Complementando lo que dice el ingeniero Víctor, esto es, digamos, como una imagen que dice cómo funciona el robot. El robot lo diseñamos con base Python y lo que hace es hacer el trabajo de un ingeniero estructural que un electricista puede hacer. Aquí podemos ver cómo se enlaza en el PLSCAD y el Tower. ¿Para qué hacemos esto? Para tomar los reportes del PLSCAD y los reportes del Tower para sacar los datos del peso de torre y tema de flechas y tensiones, ¿ya? De muchas posibilidades que pueden ocurrir en el momento como está diciendo la línea. Por ejemplo, uno preestablece la torre, ¿vale? Y va variando el vano, porque vamos a tener varios vanos típicos, vanos aleatorios en la línea. Puede ser entre un rango de 200 a 500 metros, dependiendo del nivel de tensión de la línea. Ya cuando va variando el vano, se va variando también el tipo de conductor. Este tipo de conductor es seleccionado mediante, digamos que las restricciones de la función de optimización que vamos a mostrar más adelante. Ya cuando tengamos todo eso, tenemos una base de datos. Primero la de la etapa 2, que era del modelo térmico, de todos los cálculos eléctricos, corona y su efecto, ampacidad, y tenemos la base de datos de flechas y tensiones de acuerdo al conductor y el peso de la torre, también dependiendo del conductor y al vano. Luego, esa base de datos que nosotros creamos es el parámetro de entrada para hacer una red neuronal. La red neuronal simplemente actúa como si fuera una red multicapas, donde el parámetro de entrada pues van a ser los parámetros propios del conductor, que es la resistencia eléctrica, el bundle que se va a utilizar. ¿Por qué el bundle? Porque el bundle va en función de corona y sus efectos. El diámetro del conductor. Eso inicialmente como el conductor, la propiedad propia del conductor. Por otro lado está el vano. El vano lo sacamos del robot del PLSCAD, y también el tema de la tensión del conductor. Estos parámetros se escogen basado en una prueba, pues se puede hacer de muchas formas, una prueba nova, por así decirlo, donde identificamos las variables que impactan en la selección técnico-económica del conductor, ¿vale? Y esas son las variables más significativas. Luego se entrena la red mediante varias capas y la salida de la red neuronal va a ser la catenaria que genera el conductor, las pérdidas por que genera el conductor y el peso de la torre. Eso es lo que hace la red neuronal. Ahora, ¿cómo trabaja internamente la red neuronal? La red neuronal, para activar las capas internas, utiliza unas funciones de activación. Hay muchas funciones de activación en la literatura. Está la sigmoide, la tangente hiperbólica, la función Relux,
Esas son las más conocidas, ¿vale? Estas funciones de activación son esenciales porque se consideran unos hiperparámetros dentro de la red neuronal. Esta lesión de la función de activación puede tener un impacto significativo en la capacidad de la red para aprender y generar nuevos datos. Si uno coge una función de activación que no va acorde al problema que estamos resolviendo ahora, pues nos puede dar una estimación errada. Vale. Una cosa que debemos tener en cuenta cuando hacemos la red neuronal es que tenemos que evitar a toda costa el overfitting. El overfitting es el sobreajuste de nuestro modelo. ¿Ya? Si nosotros no atacamos este problema, va a haber un problema también en la estimación de los parámetros y existen muchas formas de atacar ese problema. Uno es utilizando el algoritmo de descenso gradiente y el backpropagation. El algoritmo de descenso gradiente, así en un ejemplo claro, podemos hacer si nosotros queremos bajar un valle, entonces el algoritmo de descenso gradiente lo que hace es que uno va paso a paso para reducir el error que te pueda caer. Un valle que esté en niebla. Y el backpropagation es, digamos que el algoritmo va aprendiendo sobre, a medida que vaya haciendo varias corridas, para dar con un resultado donde el error sea menor. Aquí hay un ejemplo de cómo ver el overfitting. Si ven, digamos que tenemos el valor de pérdida de la red neuronal, que es la línea azul, versus la validación del error de la red neuronal. La imagen en la que está a la izquierda es un claro ejemplo de que hay un sobreajuste en los datos. O sea, no es un comportamiento real en un sistema. Ya un sistema tiene un porcentaje de error, como lo vemos al lado derecho. Se ven que ya no está ese ruido como ese ruido blanco. Y digamos que lo ideal de la red neuronal es llegar a la imagen a la derecha. Ahora, ¿por qué hacemos la red neuronal? Pues, como lo dijo el ingeniero Víctor, la red neuronal nos evita, primero que todo, utilizar el programa PLC-CAD 40.000 veces para determinar todos los conductores posibles. La red neuronal lo que va a hacer es estimar valores para esos valores introducirlo a la función de optimización, que es la parámetro de entrada del algoritmo genético. El algoritmo genético utiliza una función de optimización que aquí está explicado. La función objetivo del algoritmo de la función objetivo es minimizar el costo por kilómetro de la línea de transmisión a un valor presente neto, ¿vale? Entonces, ¿qué variables juegan en el tema de la minimización del costo a valor presente neto? Primero, el costo de las estructuras. Segundo, el costo del conductor. Y tercero, el costo de las pérdidas. Todo a valor presente neto. Por ejemplo, en el costo de la estructura, ¿qué va asociado? Primero, el costo del acero de la estructura. Segundo, el número de torres por kilómetro. Y tercero, el peso de la torre. Ya con eso uno puede estimar cuánto puede costar las estructuras a un kilómetro a un valor presente neto, que es el 1 más I, que es la inflación, entre 100 por el número de años. Más los costos del conductor. Los costos del conductor va asociado primero al costo del conductor por kilómetro, más la catenaria que yo estimo en la red neuronal, el número de circuitos, el bundle del conductor y el número de fase que va a tener la torre. Todo esto asociado a un factor porcentual que está asociado al tema de operación y mantenimiento de la línea, que es un número porcentual. Y el costo de la pérdida, que está asociado primero al costo del megavatio hora del dueño de la línea, o kilovatio hora, un factor de escalamiento del precio de la energía. El factor de escalamiento del precio de la energía va asociado a, digamos que, a una predicción a los años del valor presente neto que va a tener la línea, a lo que estamos evaluando. Si estamos evaluando la línea a un valor presente neto a 25 años, pues nosotros estimamos la inflación, el costo del megavatio hora cada año. Y el tema de las pérdidas que vienen generados de la red neuronal que nosotros entrenamos.
Ya con esto, esta función de optimización pues, es el input de entrada de nuestro algoritmo genético. Aquí están seleccionando, siguiente, sí, las variables que están asociadas a la red neuronal. Ahora, ¿por qué cogimos algoritmos genéticos? Primero, son algoritmos estocásticos. Vale. Para que un modelo de optimización encuentre una solución óptima, en el sentido, se podría decir, un óptimo lugar, la mejor forma de atacar este problema es haciendo de que sea lo más aleatorio posible. ¿Vale? Puede ser un modelo Monte Carlo, puede ser el tema de los algoritmos genéticos, o puede ser bien mismo técnica de machine learning. ¿Vale? También nosotros nos inclinamos por algoritmos genéticos porque son algoritmos de búsqueda múltiple para dar varias soluciones. ¿Ya? También hace una barrera en un espacio demasiado amplio debido a las propiedades de los algoritmos genéticos y la optimización en función de la representación real de los datos que nosotros tenemos, ya que va asociado a la función objetivo. Entonces, los parámetros que debemos tener en cuenta en un algoritmo genético es primero la función de actitud. O sea, él primero escoge los individuos. Primero, él hace una barrida para generar una nueva generación. ¿Cuáles son los individuos ideales para que esos individuos se puedan reproducir? Luego, dependiendo también de la función de actitud, pues dependiendo del tamaño de la población, él puede escoger ciertos individuos. Si la población es pequeña, voy a coger menos individuos, pero si la población es grande, puedo coger más individuos que se pueden reproducir. Se pueden llamar individuos como los conductores, ¿vale? Y también el criterio de la selección. Los individuos son escogidos de acuerdo a su actitud, o sea, a la función de actitud, y los de mayor probabilidad son escogidos para que se reproduzcan y generen nueva generación. Esto es un ejemplo de cómo es los métodos de selección de un algoritmo genético. Hay tres tipos de selección en un algoritmo genético. Son el método de selección de ruleta, el método de selección de ranking y el método de selección de tournament. En el eje de las X son, digamos, que los individuos seleccionados. Y el eje de la Y es las veces que se selecciona este individuo a medida que va pasando las generaciones o las generaciones del individuo. Esto es un hiperparámetro de un algoritmo genético. ¿Cuál es la forma ideal? Y eso se utilizan técnicas de selección ya propias de los algoritmos genéticos, y es que debe haber una cierta simetría en los individuos que se seleccionen, porque si uno escoge, digamos que en el método de ranking, vemos que el primer individuo que evalúa es escogido a lo largo del tiempo, su generación, 150 veces. ¿Esto qué quiere decir? De que si nosotros no vamos por el método de ranking, vamos a incurrir a temas de óptimo local. ¿Cómo así? O sea, vamos a incurrir a seleccionar un individuo que puede ser de que no puede ser el óptimo en evaluando más población. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí? Aumentar la población, aumentar la probabilidad de mutación, aprobar el elitismo. El elitismo es un hiperparámetro del algoritmo genético. ¿Para qué? Para que él tenga cierta preferencia a cierta generación o población. Entonces, esto, pues, con técnica puede ser propia de machine learning, cosas así. Podemos escoger cuál es el método de selección apropiado. Está también, pues, de los parámetros de cruzamiento, es cuando dos individuos se combinan para producir uno o más descendientes. Por ejemplo, si los individuos se representan en cadenas de bits, un punto de cruce común podría dividir ambas cadenas y combinar parte de un padre de la segunda de otra generación. Y está el tema de mutación, que es la mutación altera aleatoriamente todas las partes que pueda tener un individuo con su generación. Entonces también el cruzamiento y la mutación van asociados a la probabilidad de mutación y a la probabilidad de cruzamiento que puede tener en nuestro algoritmo genético. Vale, ¿cómo puedo decir de que nuestro algoritmo genético tiene un buen performance? Con
una evaluación de performance del algoritmo genético, valga la redundancia, donde el eje X, pues son las generaciones del algoritmo genético, de nuestro algoritmo. Y el eje Y es nuestra función, el valor de nuestra función objetivo, que es el valor presente neto que va a tener mi línea, ¿vale? Entonces, como podemos ver, mientras él va cuadrando la probabilidad de mutación y la probabilidad la probabilidad de mutación más que todo, ven que a medida que va avanzando las generaciones, él ya encuentra una convergencia en nuestros resultados. Vemos que a la generación 60, yo voy a tener una estabilización en mi resultado, y partiendo al rango de tolerancia que yo le dé a mi algoritmo genético, él para. ¿En qué sentido? Cuando ya ve que no hay un cambio significativo a medida que vaya cambiando las generaciones, nuestro algoritmo cambia. ¿Ya? Aquí podemos ver de que él encontró los hiperparámetros ideales, y ya cuando los encuentra, pues se podría decir de que el algoritmo encontró la solución óptima. ¿Vale? ¿Qué puede pasar? De que si el algoritmo a la quinta generación, sexta generación, él converge, se puede decir de que el algoritmo no encontró la solución ideal. ¿Ya? A medida que pasa la generación y él va cambiando, y vemos que en unos 20, 30, 40 generaciones él no sufre ningún cambio, se puede decir de que se encontró el individuo ideal, que es nuestro conductor óptimo global. ¿Vale? Y acá vemos, digamos, no sé si se acuerdan la primera imagen que nosotros vimos, que explicó el ingeniero Víctor Jiménez. Nosotros pues hicimos esta gráfica para determinar primero el valor presente neto de las pérdidas versus el capital construction del conductor, que es la línea morada. Vemos de que a mayor sea el conductor, voy a tener mayor costo en la inversión del capital de la línea. ¿Por qué? Tiene todo el sentido del mundo, porque si yo cojo un conductor más grande, voy a tener una estructura más robusta, el conductor me va a costar más, y por otro lado, si yo cojo un conductor de un cross-section mayor, un diámetro mayor, que es la línea verde, voy a tener menos pérdidas. Pero si yo cojo un conductor de menor diámetro, voy a tener más pérdidas, pérdidas en dinero, ¿vale? Que es la línea verde. La línea azul, como podemos ver, es la función de optimización de nosotros, ¿vale? Esa función de optimización, pues que digamos que el resultado de nuestro algoritmo genético de esos que 3.000, 4.000 conductores, ¿vale? Es la línea azul, y podemos ver de que la parte más baja de nuestra función de optimización es nuestra solución óptima, ¿vale? Podemos ver de que es un conductor que no llega al extremo al extremo menor del capital construction, y no llega al extremo derecho, el extremo también derecho de las pérdidas. O sea, digamos que él busca un equilibrio, un óptimo, para que no sea, digamos, que no voy a tener pérdida de un 1%, pero tampoco que me escoja un conductor de que sea un mayor diámetro, porque no me va a salir más caro el tema del capital construction. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Es, primero, los temas de tiempo de ejecución. O sea, además de nosotros atacar el problema de optimización de seleccionar un conductor, nosotros atacamos otro problema. ¿Cuál es el otro problema? Es el tiempo de costo de recursos en la parte de consultoría de diseño. En el tema de ejecución de cálculos eléctricos de toda la base de datos, primero, si nosotros hicimos un claro ejemplo de 300 casos, ya, con el método que nosotros estamos implementando, nos tomaría pues 5 minutos. Si nosotros evaluáramos 300 casos, 300 cálculos eléctricos, pues eso nos puede tomar más o menos 25 horas, que eso se podría hacer, ¿qué? 3, 4 días, o si lo tomo como un día, 24 horas, pues sería un día, ¿vale? Con el método convencional. Se puede decir de que en esta parte de ingeniería
que es, digamos, que también lo atacamos para una ingeniería de oferta. ¿En qué sentido? De que si yo estoy, digamos que un dueño de la línea quiere ver si un proyecto es viable o no es viable, nosotros podemos darle un precio por kilómetro de una línea de transmisión. Ya estaríamos atacando todo el tema de la ingeniería de los cálculos eléctricos, ya, con una estimación de ampacidad, una estimación de hondo, una estimación de efecto de corona y su defecto y una estimación de pérdidas por joule, ¿ya? Y también el tema del tiempo de ejecución de flechas y tensiones y digamos que la optimización de la estructura en PLCK y en Tower, pues si lo hace un ingeniero estructural dedicado a eso para que nos saque 300 casos, ¿cómo hace 300 casos? Voy a evaluar un conductor, voy a variar el vano de 200 a 500 metros cada 100 metros, voy a optimizar la torre en el Tower, guardo el reporte, saco el peso de la torre, saco las flechas y tensiones que me arroja el PLCK. Digamos que hacer ese trabajo de manera manual, pues con 300 casos, pues nos tomaría 3 semanas. Mientras que el método del robot, pues nos tomaría un día que dejamos el computador todo el día prendido, uno lo deja en la oficina y se va para la casa y al día siguiente ya pues ya puede tener todos los reportes. No tomaría un día. Y digamos que el tema del error humano, porque puede pasar de que mientras uno está haciendo un trabajo repetitivo, uno puede inducir al error, el error puede ser significativamente reducido. Ya, estos son, digamos que, el tema de los tiempos de ejecución, que basados en nuestros casos de éxito, que ya tenemos 2 líneas, hemos trabajado en 2 o 3 líneas de transmisión haciendo, digamos, una evaluación técnico-económica. Esos son los tiempos estimados que nos toma para hacer eso. El modelo de inteligencia artificial que nosotros hacemos y el robot es amigable y trabaja de una manera maravillosa con el PLCK y el PLC Tower, ¿vale? Eso, digamos que es un valor agregado de nuestro modelo porque no se ha visto esto, o sea, es raro ver, digamos, con una integración, por ejemplo, con un lenguaje de programación de Python o MATLAB, a un software que de cierta manera es muy complicado porque maneja con el tema de como si fuera una caja negra, ¿ya? Entonces lo que hace uno es optimizar el uso mediante estos robots. ¿Para qué? Para sacar los resultados que a nosotros nos sirven. También, como lo dije anteriormente, pues los tiempos de ejecución son bajos y el modelo propuesto al ser un robot y digamos que los valores pues, para estimar se utiliza como una inteligencia artificial para abarcar muchos casos. Por lo tanto, se evita caer en óptimos locales y en el sobredimensionamiento, el sobrecosto de estructuras y conductores. También, pues, queríamos decirle de que esto, digamos que es el principio de muchas cosas, ¿ya? Nuestro modelo, pues, además de calcular el tema del conductor óptimo basado en el matrimonio conductor-estructura, estamos trabajando en la reescritura de la función de optimización para meter el tema de obras civiles. ¿Por qué? Porque a medida que el conductor voy a tener mayores flechas, un mayor diámetro o un mayor tense, pues se me va a afectar el tema de las cimentaciones. Van a ser más robustas o menos robustas. Y eso lo estamos haciendo pues con el grupo de obras civiles con el fin de que la función de optimización abarque mucho más, ¿vale? También tenemos pensado incluirle el tema del costo de suministro y montaje de aisladores y herraje. Esto va asociado al dimensionamiento eléctrico de la estructura. ¿Por qué? Y hay un tema también de coordinación de aislamiento. Estamos investigando de cómo asociamos el tema de coordinación de aislamiento, selección de aisladores para el tema de la estructura, del brazo de la estructura, porque si va a tener un brazo más grueso, voy a tener mayor peso en la estructura. También el costo de montaje de estructura, o sea, cuánto cuesta hora hombre y todo lo demás, y asociarlo también a la función de optimización
Y también estamos haciendo con el grupo, con otro grupo, cómo asociar el tema de puesta a tierras estocásticas a este modelo de optimización, porque el modelo de optimización, de cierta manera, es, que estamos implementando es estocástico. Y también ya en un futuro, pues adaptar el modelo al caso del poste en concreto y poste metálico, que ya es con PLC Pol. Eso es lo que estamos en desarrollo. No, muchas gracias por participar. Muchas gracias por participar, por la presentación, y este espacio ya es para preguntas. Dale. Primero el Johnny y Bueno, buenas. Yo tengo una pregunta. ¿La comunicación con el PLSCAD y el Tower es por medio de una API o hace por medio de scripting? La comunicación nos hemos basado en una librería de Python. Es PyAutoGuide. Ya. Entonces, ¿cómo funciona? Pues nosotros asociamos imágenes que son del PLSCAD y él automáticamente va a esas imágenes que va mostrando. Te pongo un ejemplo. Si yo quiero cerrar una ventana, todos sabemos que la imagen, el icono de cerrar la imagen es la X, ¿cierto? Entonces, él siempre cuando ya él va corriendo el script, yo le digo, búscame la X, y él automáticamente va buscando y va moviendo el mouse a la imagen que va asociada. Johnny. No, básicamente cuando se seleccionan los candidatos que vayan a ser parte del análisis, ¿fijan el tense, o sea, el porcentaje de tense, o también varían el tense No. No, ahí digamos que los parámetros que son fijos son, digamos que los casos climáticos, viento máximo, viento promedio, viento mínimo, ¿vale? Y también el porcentaje de tense que uno le da en el PLSCAD. Exacto, Eso lo dejamos fijo. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos la evaluación de variar, ¿ya? Entonces, cuando nosotros variábamos, veíamos de que a medida que uno iba variando el tema del tense y los casos climáticos, el comportamiento iba a ser el mismo. O sea, la tendencia iba a ser igual en el sentido que iba a dar más o menos o sea, si yo le meto la sección del conductor y le cambio el viento y el tense, el peso iba, digamos que no variaba mucho, el peso de la torre. Bueno, porque la segunda pregunta que tenía era respecto al peso de la torre. O sea, ¿cómo estiman el peso de la torre para los distintos puntos de diseño que se puedan ir dando? Permíteme. Gracias por la pregunta. Primero quisiera complementar un poquito lo que expresó el ingeniero Cristian acerca del tense. Aquí partimos de una premisa de que vas a aprovechar el tense que admite el conductor, primero para que no sufra efecto de vibraciones eólicas, y el tense máximo que se va a presentar bajo el evento climático que va a determinar el punto de diseño, es decir, la carga de diseño, el periodo de retorno y demás. O sea, tense máximo a un límite, no sé, el 50%, y un tense en EDS 20% los valores típicos. Y con eso nosotros hacemos todo el tema de sag and tension con flechas y direcciones. Sin embargo, es una pregunta bien interesante porque ¿a dónde nos vamos a mover? Ya después que determinemos este escenario, para el conductor que hayamos determinado, eso es parte de los desarrollos, vamos a ver qué tense EDS puede ser el que mejor nos rinda dependiendo del tipo de terreno. Entonces, eso es un siguiente paso. Para el tema de la determinación de las pesos de estructura, y está muy relacionado con lo que hizo, ¿dónde está el tema del robot? Y dónde ese robot pasa a ser un sistema experto. Hombre, el robot lo que hace es hacer la mímica del ingeniero sentado en el escritorio frente al Pierce Tower. Tengo este conductor, lo bajo de la librería. Tengo esta estructura, la monto, llegué al Pierce Tower, he montado este conductor, corra y dígame dónde están los elementos que fallan. Entonces usted tiene que buscar el elemento este. Dice, ¿por qué se llama experto? Porque es el juicio del ingeniero el que va a decir, cambien el perfil, no le cambie el perfil, entonces pongan un poquito de punto más grueso, cambie la conexión o hagan un redundante adicional. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Grabar de alguna manera lo que hacía este ingeniero frente del PLC Tower,
que puede ser un procedimiento estándar. Mire, yo primero evalúo esto, después cambio el perfil, después quiero un entramado, si eso no se da a través de un árbol de decisión, y el programa lo que hace es hacer la mímica de eso. Con eso que lo ganamos. Primero, se requiere, por supuesto, un ingeniero con su expertise de cómo yo optimizo una torre cuando cambio el conductor, y obviamente cambian las condiciones y eso me deriva en un peso diferente. Pero el programa lo que evita es, como mencionó el ingeniero durante su participación, que tengo que hacerlo 40.000 veces. Sí, puede hacerlo 40.000 veces, pero lo va a hacer. Lo hace el programa. Entonces, un robot porque lo hace de manera automática y es un sistema experto porque está alimentado por un algoritmo, un procedimiento, un conocimiento que solamente el ingeniero estructural puede tener. Y ya sigue la pregunta de Diego y Cano. Buenas tardes. No, la pregunta mía es, así como están evaluando estocásticamente pues, el comportamiento del cable, también del olfato atmosférico. No, esos son fijos para nosotros. Bueno, no hacen nada. Eso lo hacemos antes de correr el algoritmo y el robot. Estos son los filtros eléctricos que mencionamos al principio, que nosotros generamos 40.000, 50.000 posibilidades basadas en parámetros meteorológicos. Porque El viento y... sí, parámetros meteorológicos en general, y filtramos toda esa cantidad de posibilidades que al final nos da una base de datos inicial de 3.500 conductores, que son la materia prima de entrenamiento para el robot y todo lo demás. Sí, por ejemplo, un ejemplo, la opacidad. Sabes que el tema de la velocidad de viento y la dirección de viento, nosotros nos vamos en este caso como el peor caso. ¿Cuál es el peor caso? De que existe una convección forzada, natural, perdón, que es un viento mínimo. Pero una forzada es que el tema del viento pues ya varía. Entonces, eso digamos que para temas de diseño, para acaparar todo, tanto el caso y el caso óptimo, pues se toma el peor caso. Bueno, y otras preguntitas. ¿Por qué escogieron algoritmos genéticos? Vale, el tema de algoritmos genéticos es porque son algoritmos que permiten la aleatoriedad. Vale. Y como digamos que uno abarca casos aleatorios en la selección de los individuos, pues podría generar muchos casos que pueden ser posibles. ¿Ya? Y entre mayor variedad que tengamos, vamos a, digamos que, a incurrir, bueno, muchos casos, y estoy seguro que son muchos casos. Mayor Podemos- población. Y podemos poner un ejemplo. No, para uno se puede decir, perdón la expresión, a ojo de buen cubero, un ACCR joven. Pero si el algoritmo vota, digamos que un conductor de menor sección y que me cumple con todas las condiciones, me estoy ahorrando un dinero y es una posibilidad de que yo como persona no veía, porque son muchos conductores. ¿Ya? Entonces, ese es el tema. O, por ejemplo, hicimos un caso de un conductor de baja flecha, o sea, unos convencionales versus uno de baja flecha. Uno, por lo general, escoge el conductor que sea fácil de conseguir aquí en Colombia, pero nos dimos cuenta gracias a esto porque cuando cogíamos conductores de baja flecha, o sea, las posibilidades eran enormes. ¿Ya? Entonces, por eso es que tuvimos los algoritmos. Perdón, los algoritmos genéticos tienen la ventaja que son, digamos así, cajas negras donde usted tiene unos inputs y te va a arrojar con una función de optimización previamente definida, te va a hacer de alguna manera comunicaciones entre estos inputs para llegar a un individuo que va a minimizar, en este caso, o a maximizar, dependiendo cuál sea el resultado de optimización que busque. Lo ideal de estos algoritmos es que si el problema es muy difícil de programar, porque es un problema complejo, involucra muchas variables, muchos procesos, programas, por ejemplo, PIRCAD y demás, el algoritmo genético te permite simplemente con unas entradas, que él por dentro las trata como unos y ceros y demás, y ahí dentro lo del tema estocástico, tiene una forma de desarrollarse que va a permitir llegar a un... Entonces, para tener una organización... Ya cortico la última pregunta y la última respuesta. A ver, cortica. No, pues primero felicitarlos, bacano, pues para los que manejan el tema de líneas, hacer esto a mano es complicado, pues hacerlo 300 veces es un sueño, pues para los que hacemos eso, entonces, bacano. No, dos preguntas, una ya me la contestaron,
el tema de las obras civiles es un punto importante, porque juega el costo unitario, hace que cualquier metro cúbico de excavación sea muy importante. 2 por 4, chévere. 2. El tema de las pérdidas Joule son casos muy ideales, porque casi nunca el operador se hace cargo de ellas. O sea, en una convocatoria UME te ponen como límite la resistencia. Entonces, básicamente, mejorar no te genera valor agregado. Y en un sistema interconectado, básicamente se miran las pérdidas de todo el sistema, poco o nada, sinceramente nos preocupamos por eso. Entonces, no sé si han hecho algún ejercicio en donde las pérdidas no jueguen y se hayan dado cuenta de una gran diferencia entre el cable que uno normalmente escoge, el que se le viene a la cabeza la CCR y el que dio el algoritmo, o sea, sacando las pérdidas, porque uno entiende pues lo que ustedes mostraron ahí, pero realmente en la práctica, desafortunadamente, estoy en contra de eso, pero así puede ir al sistema, las pérdidas no están en la ecuación, si vieron gran diferencia al no tener en cuenta las pérdidas. Sí existe la diferencia, es una diferencia mínima que realmente se puede resolver con el juicio del ingeniero. Y por ejemplo, sí, me dijo, pero Vargas, este conductor es comercial, entonces es más sencillo pasar al conductor un poquito más robusto porque es más fácil la adquisición y demás, las economías de escala y demás juegan ahí. ¿Dónde encuentra esto su utilidad? Es decir, favorecer conductores más robustos para las líneas en aquellos proyectos en los cuales tú controlas la generación y controlas lo que quieres de alguna manera vender. Yo genero 100, me cuesta tanto, espero que sea el negocio, me encantaría vender 100, no que lleguen 90 o que lleguen 80. Tienes toda la El razón. único caso de la conexión, que quiero que esa sea la barra. Ya, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por